gustaría comenzar un poco y para ir un poco al grano y como decimos aquí al hueso. En la facultad no nos enseñan a ser emprendedores, no nos enseñan a gestionar un consultorio. No hay una materia, una rama, está anatomía, está fisiología, está endo, pero no está la rama emprendimiento, no está Claro, la rama sí, de sí, qué hacer cuando uno sale de la facultad, cómo adoptar una clínica. Y creo que ahí te doy el pie como para esta introducción de decir cómo empezamos a responder todas estas preguntas que se nos vienen a la mente. muy buena pregunta. Mira, hay dos corrientes, vamos a llamarlo así en general. La primera corriente, que es la que dice que pues la universidad te tiene que entrenar para ser buen dentista, es decir, buen odontólogo. Y a lo mejor son los mejores, incluso a nivel mundial, haciendo este tipo de capacitación, ¿no? Que sales muy, muy bueno en la cuestión técnica, que sales increíble para realizar especialidad de endodoncia, ortodoncia, prostodoncia, la especialidad que tú quieras, pero ya cuando se quieren mover a la parte, digamos, del manejo propio del consultorio que migra a ser una clínica y que esto se puede llegar a convertir realmente en un negocio, porque para mí la definición de una clínica es algo que tiene que ser un negocio y si es negocio tiene que generar rentabilidad, básicamente esa es la definición como tal. Entonces, pues ya ahí tienes que empezar a aprenderlo por tu cuenta, ¿no? Que es a través de pues a lo mejor este tipo de charlas, a lo mejor lo que puedas encontrar con algunos otros creadores de contenido, personas que se dediquen a hacer básicamente lo mismo, ¿no? Y está la segunda corriente, que es la corriente donde dicen, bueno, es que la universidad te tiene que por lo menos preparar para esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor no darte el entrenamiento al 100%, porque eso ya mucho va a depender de tu ubicación geográfica, tu país, el tipo de especialidad que tengas, etcétera. Pero sí creo que por lo menos deberías de tener un cierto grado de nociones de que en un futuro, pues tus manos no van a ser lo suficiente, hay que ir como por Claro, un claro. poquito más, ¿no? Entonces, eso es lo que considero que a pesar de que, pues a mí, yo por ejemplo, o sea, aquí confesándome un poco, cuando yo estaba en la carrera en odontología, llevamos una materia que se llamaba administración de consultorios, era la cosa más aburrida que había en el mundo porque el doctor se la pasaba dictándonos y hablando de temas que ni siquiera él mismo entendía, pero como él tenía que dar la materia y cumplir ciertas horas para cuestiones ahí de la cátedra, pues no aprendimos nada, ¿no? En el posgrado, cuando hice endodoncia, yo llevé una materia que se llamaba formación empresarial, pero realmente nos estaban hablando era como de todo un poco, ¿no? O sea, hablábamos de adhesión, hablábamos de endopostes, de reconstrucción postendodóntica, y hay una clase así ocasional que dijeron, vamos a hablar de cuestiones administrativas del consultorio. Y yo a ese doctor que nos daba esa materia, yo fui a trabajar a su consultorio, bueno, a su clínica, y me empezaron a llamar mucho la atención las cosas que yo veía en esa clínica, porque yo veía un equipo, o sea, eran 6 unidades dentales las que había ahí y había como unas 20 personas trabajando y el doctor no estaba. Pero las asistentes sabían qué era lo que se tenía que hacer, o sea, ellas ya sabían cómo preparar el campo, cómo iban a asistir, cómo preparar al paciente, o sea, ellas ya tenían la noción de cómo tenía que atenderse el paciente. Incluso la persona que estaba encargada ya sabía cuánto me tenía que pagar. Entonces, eso me empezó a llamar mucho la atención como por primera cuenta, ¿no? Pero yo llegué como señor Lord Todopoderoso endodoncista a realizar mi endodoncia y a mí me ponían y me hacían todo, ¿no? Pero yo no sabía lo que había detrás de. Eso Claro. lo viví hasta muchos años después cuando yo regresé a mi ciudad. Yo soy originado de Aguascalientes, es una ciudad pequeñita que está aproximadamente a 2 horas de una ciudad un poco más grande que se llama León, Guanajuato, aquí en México, porque en mi ciudad pues, no había para estudiar posgrados ni nada, o sea, únicamente era cursos, diplomados, capacitaciones, etcétera, ¿no? Cuando regresé a Aguascalientes, todos los colegas me empezaban a preguntar cosas que yo no sabía, como por ejemplo, ¿cuánto cobras un endodoncio? Eso me empezó a dar pie a pensar en que pues yo iba a depender de los referidores, justamente como lo acabas de comentar, en el sentido en que oye, fíjate que vengo, ¿me puedes ayudar a hacer una endodoncia y te pago tanto, no? Y entonces yo decía, pero es que pues ni siquiera me sale para la gasolina, para comprar instrumentos, para todo. O sea, No, no, no. matemáticamente no me servía y todo. Y Mari, mi esposa, que ojalá que esté escuchando el podcast, ella fue la que me puso fechas límites. Así yo les digo, me puso deadlines. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a manejar un consultorio. ¿Cómo es posible que no tengas en dónde chingados trabajar y ver pacientes? O sea, me hace increíble eso. Y le dije, pues es que la verdad es que no sé cómo funciona un consultorio, o sea, yo no tengo nociones, no sé básicamente Sí, cómo sí, 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 funciona. Y sí. me dice, pues si no sabes, pues métete a estudiar algo, ¿no? Entonces ahí fue que cambió completamente la manera de ver para mí la parte de emprendimiento, vamos a llamarlo, porque por ejemplo, y siempre me gusta platicar esto, un dentista con otro dentista, 99% de las veces van a hablar de puros dientes y no existe otra cosa en su vida más que los dientes.
Sí, 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 sí. Cuando yo dentista me sentaba con administradores, con contadores, con fiscalistas, con abogados, con psicólogos, yo me quedaba callado esperando a que ellos me enseñaran. Y entonces ellos que sí tenían negocios de verdad, negocios de la calle, yo les digo, tiendas de abarrotes, lavanderías, restaurantes, etcétera, traían sus problemas allá al desayuno de los compañeros. Y ahí fue que yo realmente aprendí cómo se gestiona un negocio porque ellos me lo decían. Por ejemplo, empecé a aprender cuestiones jurídicas del manejo de un negocio, cuestiones fiscales del pago de impuestos de la parte de los negocios, cuestiones psicológicas, obviamente la parte administrativa, la parte financiera, o sea, todo lo que ellos estaban vertiendo, vamos a suponerlo ahí en la mesa del desayuno, que no era de dientes propiamente, me empezaron a abrir muchísimo el panorama de cómo realmente funciona algo que se le dice negocio como tal. Entonces yo dije, bueno, y si empezamos a hacer un sistema de trabajo, no sé, quien quita y funcione, ¿no? Entonces empezamos Sí, a sí, hacer sí, sí. en una libreta que yo tenía, que llevaba en la maestría de administración, empecé a crear un sistema de trabajo. Y ese sistema que hoy en día se lo he enseñado a mucha gente, que en ese entonces yo pensé que era un plan de negocios, pero realmente no es eso, fíjate. Realmente lo que yo estaba haciendo es una cosa que se llama diagrama matricial, es decir, una matriz en donde cada uno de los integrantes de la clínica dental tiene que hacer algo y producir un resultado y ese resultado se tiene que evaluar. Entonces, independientemente de si era un asistente o era un doctor, un dentista, un especialista, la recepción, call center, si era el contador, si era el abogado, si era quien fuera, todos tenían que producir un resultado específico y tenía que generar eso como parte del resultado de una meta integral financiera. Entonces, eso fue lo que me cambió a mí completamente el panorama, ¿no? Pero la universidad propiamente, esto nunca me lo pudo haber enseñado, o sea, definitivamente, yo creo que ni en muchos años, fíjate. Hay una frase de vida que dice que somos de las 5 personas que nos rodeamos. Entonces, creo que a vos te empezó a pasar un poco eso, que te empezaste a rodear de gente que sí sabía de negocios, como también uno aprende un montón, que me ha pasado a mí, que aprendo más de los amigos emprendedores que tienen locales, casas de comida, restaurantes o lo que fuera. Entonces, cuando te empezás a escuchar de ellos, empapar, empezás como a gestionar un poquito más lo que sería esta odontología. ¿Qué será? ¿Será lo mismo? ¿Será igual? ¿Será diferente? ¿Me pasará a mí si me abro mi clínica? Uy, entonces empiezan Sí, todos esos miedos como decir, uy, hay que pagar todo esto de impuestos, hay que pagar todo esto de carga laboral, hay que pagar esto de todo. Entonces te empieza a agarrar como miedo, ¿no? De decir, bueno, mejor no lo hago, sigo de las derivaciones, pero si no uno se queda siempre estancado en eso, en como lo que vos decías en principio, tipo, me entrené muy bien, hago posgrado para mi especialidad, hago los mejores cursos con las mejores personas, pero si uno no tiene pacientes, el negocio no marcha. Si uno no tiene, como les digo a mis colegas de los cursos de carillas, si uno no se sabe vender, en definitiva le vas a terminar haciendo carillas a tu mamá, a tu tía, a tu prima y se acabó después a nadie más porque no sabes comunicarte en el término de la exacto. comunicación efectiva. Ujú. Entonces, ahí iría un poco como esta segunda parte que, bueno, en la facultad no nos enseñan, pero ¿cuáles serían aquellos primeros pasos, como bien vos dijiste? Mira, tengo este deadline, mi mujer me marcó este deadline, Me dijo, salgo aquí. facultad, ¿cuáles o cuáles son esos primeros 3 pasos cruciales que vos deberías ir pensando, mentalizándote, como decir, bueno, hacia allá voy? Ya uno más o menos lo adelantaste, que es como, bueno, tener tu propio consultorio y fíjate, ¿me explico? ¿Cuáles Ujú. para vos, si en tu deadline, para alguien que recién comienza, cuáles serían esos primeros pasos? Fíjate que el primero de esos pasos, y creo que es el más importante, incluso esto lo puedes hacer sin consultorios, meterte a trabajar y aprender a hablar con la gente. Ese es el paso número uno y el crucial, porque ese es lo que te va a abrir las puertas en lo que tú quieras. O sea, no solamente en la endodoncia, no solamente en la parte protésica, restauradora, carillas, etcétera, porque tú de repente puedes tener una persona, y a lo mejor lo tenemos que decir así tal cual, donde puedes tener una comunicación y a lo mejor es la primera, segunda vez que hablas con esa persona y de repente algo de lo que tú estás charlando como que le llama la atención y eso que le llama la atención es un gancho, vamos a llamarle, y ese gancho te abre las puertas a, ok, mira, pues yo soy dentista y fíjate que hago carillas, ¿no? Y este es mi trabajo, mira, este es mi trabajo, esto es lo que hago yo, y tengo 10 años haciéndolo, etcétera, y mira, tengo tales testimonios, y ahí es donde realmente empiezas a saberte vender, o sea, venderte tú, tu trabajo, venderte tú, la manera de darte a entender con la persona, que la persona esté captando el mensaje que tú quieres tratar de expresar, vaya, y eso te abre las puertas de todo lo que quieras, o sea, puedes hacer convenios con empresas, puedes hacer un montón de cosas cuando ya sabes hablar con la gente, ¿no? Y eso, obviamente, de manera directa o indirecta, te va a llevar pacientes al consultorio. Y eso se va a considerar un buen sistema de ventas. Bueno, eso ya será muy diferente, ¿no? Pero de momento, eso es lo que te puede permitir, y ahorita con redes sociales es mucho más fácil hacer
esta comunicación viral, ¿no? Pues gracias, y prueba de esto, pues somos tú y yo, ahorita que estamos aquí compartiendo, tú en Argentina, Sí, yo acá sí, en sí. México, en Tijuana, en Ensenada, perdón, Baja California. Entonces, gracias justamente al sistema de comunicación, o sea, si fuéramos introvertidos, si fuéramos personas que nada más se la pasan ahí en su consultorio, haciendo a lo mejor uno que otro tratamiento, pues no hubiéramos tenido esta oportunidad, ¿no? Prueba de eso es justamente la comunicación, y entre más efectiva sea, mejor. Y esa comunicación, Ángel, que vos estás diciendo que uno es como una skill personal, se puede ir entrenando. Es como decir, no importa si tenés tu propio consultorio, no importa si te vas a unos consultorios asociados a un porcentaje, que es como todo el mundo arranca, o yo al menos arranqué Ujú. así, tipo, que Sí. me pagaban una comisión que todos podríamos decir que es infinitamente baja, pero bueno, es así como se tiene que empezar. Es así como uno se va adquiriendo y diciendo, bueno, esto me merezco un poco más, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y abrir mi clínica y así. Y es como todo, es como un escalafón, pero hablar con la gente puede ser una de las primeras skills y eso se puede hacer teniendo tu consult, no teniéndolo, estando asociado, hablando con los pacientes de la facultad. Te vas a ir entrenando y vas adquiriendo esa confianza que te va llevando y te va abriendo puertas. Definitivamente, e incluso también puede pasar, porque, y les puedo asegurar a que esto va a pasar, si tú tienes posibilidad de comunicarte con quien sea, doctores de tu universidad, de personas que mientras haces el servicio, una vez que terminas tu carrera, o los primeros pacientes que ves en otros consultorios como colaborador, no sabes con qué tipo de persona puedes estar hablando. Y eso puede ser a lo mejor una muy buena alianza, ¿no? A mí me tocó con un paciente, o sea, fue un paciente nada más con el que yo tuve la oportunidad de hablar y poder hacer una encuesta, por ejemplo, para pacientes, ¿no? Y eso me empezó a Mm, abrir un montón los ojos, ¿no? Porque yo recuerdo que fue una encuesta así muy rápida, pero nos permitió hacerla este señor, es un empresario. Y las preguntas eran bien simples. La primera era, ¿cómo hacían para escoger a su dentista? O sea, ¿qué era lo que tomaban en cuenta, no? Y ya muchos decían, no, pues que la recomendación. Ah, ok, perfecto. Entonces, si es por recomendación, ¿cómo le haces para que con ese doctor que te recomendaron te quedes? Me dice, bueno, pues tiene que generar confianza. Ah, ok, ¿y cómo se le hace para generar confianza? O sea, empecé a investigar lo que un paciente pensaba de nosotros y llegué a una conclusión, que es el sistema que les enseño, un sistema de ventas que se llama Straight Line System, que es un sistema donde tú tienes que basarte en generarte la confianza del paciente. Y obviamente eso también tiene que ver con tu trabajo, eso también tiene que ver con tus testimonios, tiene que ver con la manera en la que cierras un tratamiento de ventas, etcétera. Pero sí, o sea, y te platico esto, pues obviamente porque no es algo que ande vociferando, pero es algo que honestamente, si no le hubiera dedicado esos 5 minutos al principio al paciente antes de que abra la boca y me permita hacer el tratamiento de endodoncia, no hubiera llegado a este punto, vaya, ¿no? Porque me empezó a abrir así un montón los ojos esta persona, con respecto a lo que un paciente piensa de nosotros, sobre todo de un endodoncista. El paciente que va con un endodoncista no quiere ir, va a empezar. Dice, claro, yo sí, prefiero sí, que me sí. hagan todo menos endodoncia o cirugía, pero de ahí definitivamente no quiero que me hagan nada, ¿no? Es el primer punto. Y también te das cuenta que hay especialidades que por su manera de interpretar del paciente son un poco más comerciales y por lo tanto más rentables hasta cierto punto, ¿no? Que sería prostodoncia y sería ortodoncia. Entonces, obviamente eso cambia completamente el panorama. Por eso yo entendí, Ángel, yo al principio comencé a entender que no podía vivir solo de endodoncia. O sea, honestamente lo tengo que decir. Ok. O sea, bien yo, sí, muy bien, pero no para hacerlo un negocio. No sé si me da a entender. Sí, 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 ¿Sí? sí. Entonces, para eso necesitaba armar un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tenía que producir un resultado donde fuera la base comercial, que serían tratamientos de odontología general, ortodoncia y algo de prostodoncia. Y sí, es cierto, ya a partir de ahí me empezaba a permear una que otra endodoncia, pero efectivamente yo dependía de los referidores, yo no dependía de los pacientes, a diferencia de un Claro, prostodoncista, sí, sí, sí. ¿verdad? Que él sí depende de los pacientes, nosotros no. Comentaste un tema de una encuesta, de un sistema de confianza que te hace un poco más entender qué es lo que piensa el paciente de nosotros. Ujú. ¿Cómo sería un poco esto? A ver si nos puedes explicar y cómo un colega lo podría aplicar de manera muy simple en su consultorio o en su práctica. Cuando una persona te ve físicamente, o sea, físicamente te ve a ti como su torturador, ¿no? Su dentista, vamos a llamarlo así, Ok. tal cual. El paciente tiene ciertas ideas ya preconcebidas acerca de ti. Entonces, tú como dentista das por hecho, vamos a llamarlo así, tal cual, que esas tres, y ahorita hablamos de esas cosas, esas tres,
dudas existenciales del paciente cuando está sentado frente a ti o que estás frente a ti básicamente, son las que pueden llegar a abrirte las puertas del paciente en el sentido de que, ¿sabes qué? Yo ya generé confianza contigo. O lo otro es definitivamente no importa lo que hagas, no importa los títulos, no importa cómo luzcas, etcétera, yo no me voy a atender contigo, ¿no? Entonces, básicamente son tres incertidumbres o dudas que un paciente tiene sobre ti. La primera es, evidentemente, eres tú como persona, profesionista. 2, el servicio. Y 3, el presupuesto. Y párale de contar. Entonces, tú das por hecho esas 3 cosas. Entonces, te pongo un ejemplo. Tú te presentas con el paciente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es el doctor Ángel, soy especialista en endodoncia. Platíquele cómo puedo colaborar el día de hoy, ¿no? Y entonces el paciente te va a empezar a decir, oiga, doctor, lo que pasa es que traigo este problema, me duele, etcétera, ¿no? Pero durante ese periodo de tiempo que el paciente te está explicando algo de su problema bucal, pues realmente el paciente está dudando de ti, ¿no? Y si por ejemplo, el paciente tiene una altura determinada, físicamente hablando, o sea, te estoy hablando de una persona que tiene, por ejemplo, 1,80 y que la complexión más o menos, o la tez incluso, o tener tatuajes muy visibles, por ejemplo, pueden llegar a hacer que el paciente tome una decisión menos acertada, vamos a llamarle. Esa es la enorme diferencia entre saber ganarse la confianza del paciente. Entonces, una es la altura. Hay personas que no tenemos esa altura. Yo, por ejemplo, mido 1,75. Hay personas que miden 1,80 y ya esto como que hasta el paciente se siente así de, ay, no, llegué creo que al lugar ideal, ¿no? Y si el doctor físicamente es muy bien parecido, también estamos del otro lado en cuestión de las ventas, ¿no? O sea, como que es más fácil que genere esa confianza, ¿no? Habemos personas que no somos muy agraciadas en ese sentido. Entonces, tenemos que ir remando contracorriente en este sistema de confianza y entonces tienes que meterte un poquito más con las emociones del paciente, ¿no? Por ejemplo, le preguntas, ¿no? Ah, ok, muy bien, oiga, platíqueme, trae dolor y cuénteme, ¿con qué se desencadena ese dolor? Y el paciente te dice, en la mañana cuando me cepillo con cosas frías. Ah, ok, cosas frías, como por ejemplo algún tipo de bebida o comida en particular. No, pues con la nieve. Ah, ok, perfecto. Ya viste más o menos por dónde te vas a ir con el paciente. Ok, perfecto. Entonces con la nieve, al cepillarse, ok, voy a hacer una promesa con usted el día de hoy. Le puedo asegurar a que después de que realicemos el tratamiento que corresponde, es muy seguro que usted y yo nos vamos a poder ir a tomar una nieve con toda la confianza y seguridad que eso le va a llevar. Y el paciente te dice, perfecto, me parece muy bien, no, excelente, eso es lo que estaba buscando. Realmente no escuchaste la necesidad clínica del paciente, escuchaste la necesidad de sufrimiento del paciente y eso hace que el paciente te abrace como tú eres la persona ideal para que lleve mi caso adelante, ¿no? Y ya después de aquí viene toda la parte de la imagen, que es bien importante. Yo siempre les digo a los colegas, por favor, o sea, no hablen con el paciente de cuestiones clínicas si no tienen fotografías y videos, porque el paciente se imagina mil y un cosas que normalmente están completamente alejadas de la realidad. Y hay pacientes que le dicen doctores que le dicen al paciente, señora Frida Rivadeneira, porque siempre me gusta utilizar ese nombre, señora Frida Rivadeneira, fíjese que trae una caries muy profunda, ya llegamos a la parte de la furca y también tenemos una invasión de la caries en la pared distal, ya estamos alcanzando parte de la zona radicular, el paciente no entendió nada. En cambio, si yo le enseño con una fotografía, una radiografía, un escáner, una tomografía, la gravedad del problema, el paciente lo entiende más fácilmente. Es decir, le estoy explicando en un idioma que el paciente pueda comprender. Y si a eso le sumo cómo yo puedo resolver ese problema del paciente, porque he tenido casos previos, y si eso le sumo también testimonios, mi querido Doc, es decir, un testimonio donde un paciente te esté recomendando frente a otro paciente, eso es como sagrado, pues, ¿no? Porque Sí, sí, estás sí, sí, hablando de sí. una persona que realmente es profesional en su área y que sabe que puede depositar la confianza en esta persona que tiene tatuajes, por ejemplo, ¿no? Así que no pasa absolutamente nada. Y ya obviamente la parte del presupuesto y la entrega de los costos, que ya eso le corresponderá muy bien al área de cierres de venta o en su defecto a nosotros si somos los que cerramos la venta, ¿no? Pero propiamente ese es como más o menos el sistema que va generando poco a poco esa confianza con el paciente y en ningún momento se le tiene que decir que no. Ahora, no con esto quiere decir que habrá casos en donde tú tengas que decir, yo sé que tú venías por este caso, pero mira, hay una alternativa B, ¿no? O sea, no vamos a ser como tan radicales con el paciente, porque hay pacientes que evidentemente llegan contigo y te dicen, ¿sabes qué? Quiero unas carillas en la parte superior y tú lo revisas y le dices, no puedes, no necesitas carillas, primero necesitas tal y tal cosa, ¿no? Entonces tenemos que comenzar vamos a llamarle a negociar esa parte con el paciente, ¿no? Y eso obviamente necesitas saberte comunicar, no sé si estés de acuerdo conmigo, para negociar esa parte. Muchos puntos para tocar y vamos a ir resumiendo. Cosas que me parecieron muy interesantes, que es el tema
encima de esa escala de valores que va a ver el paciente en la confianza con vos, si sos realmente una autoridad, como decías vos, como para darte su confianza. Y además, noté también ayudas visuales, es algo que yo hago Ujú, muchísimo, es decir, la primera consulta, todo, tengo 3 pantallas de 65 pulgadas, no porque me parezca que sean bonitos, sino porque en una tengo su escaneo 3D, en otra tengo sus radiografías, en otra tengo sus fotografías. Entonces, ayuda enormemente al entendimiento y a la comunicación, la ayuda visual. Entonces, las imágenes y los casos son infinitamente, y lo que yo, por ejemplo, hago muchísimo, Ángel, es que, por ejemplo, si tengo casos muy similares, como tengo casos ujú, de carillas de pacientes que no se hicieron ortodoncia, carillas con pacientes que se hicieron ortodoncia, carillas con pacientes con dientes oscurecidos, ujú. con dientes facetados, otros con periodontales, con esto, con lo otro. Entonces trato, o una rehabilitación de alguien con mucho bruxismo, trato de tener esos casos muy a la mano para decir, bueno, mira, este caso es peor que el tuyo. Y mira, y lo resolvimos así. Y yo es como, wow, y tal cosa. Mira, este caso de también tenía todos triángulos negros por pérdida ósea, todo, y mira, y es 10 veces peor que el tuyo. ¡Wow! Entonces, ese nivel de confianza del paciente, ya el plano por ahí de presupuesto, ya el plano de autoría, ya todo eso pasó a secundario porque dice, chau, si pudo resolver este caso o su equipo pudo resolver este caso, el mío es pan comido. Sí, ¿Me explico? Porque exacto. hay un miedo universal de decir, no, yo soy el peor caso del mundo, lo mío no se puede resolver, lo mío no tiene trama. Viene como esa generalización de paciente y que su caso es el peor del mundo. Es como, no, mira que resolvimos esto, que fue un quilombo, lo tuyo es Ujú. un vuelto. ¿Me explico? Sí, sí, exactamente. Es pan comido, ¿no? Básicamente. Sí, sí, eso es bien importante. Y qué bueno que lo acotas así, porque todos mis colegas, o sea, cuando salimos, por ejemplo, de la carrera, pues todos, como nos enseñaron en la universidad, ¿no? Los modelos, ahí le explicas un poquito al paciente, ¿no? Y aparte, o sea, los pacientes de la universidad se merecen un altar por parte de nosotros que dejaron practicar, ¿no? Sí, La sí, sí. odontología, pero realmente esos pacientes no los tenías que convencer de nada, o sea, ellos iban porque era muy económico, muchas de las veces acá en México, supongo que en Argentina también, el mismo estudiante le paga al paciente porque se deje atender, Claro. este, acá no, y siempre me gusta utilizar mucho esta analogía. Les digo, ustedes cuando están aquí estudiando, porque sigo siendo maestro de posgrado, doy clase en endo todavía, les digo, ustedes son el día que no vienen sus pacientes de endodoncia, ustedes reprueban aquí pues un examen, ¿no? Una materia, ¿no? Allá afuera no comes. O sea, aquí repruebas, pero tienes una oportunidad. Allá afuera no vas a tener para comer, cabrón. Entonces tienes que aprender a vender justamente. Buenísimo. Y en ese caso también nombraste parte de los testimonios del paciente, que también es una herramienta que, por ejemplo, nosotros en el área viste que tenemos la parte de redes sociales, tenemos la parte orgánica Ujú, y la parte inorgánica paga, por ejemplo, Facebook Ads, Instagram Ads. Y lo que hemos visto que es una cosa increíble lo que funciona un testimonio, ni siquiera te digo mostrando el antes y el después, que todo el mundo se podría pensar que es lo más wow, ¿eh? No, un testimonio de una persona que realmente cuenta la experiencia dentro de tu consultorio, de que se pregunta por qué no me hice esto antes, por qué tal cosa, es extremadamente poderoso. Te diría ujú, de las cosas que hemos hecho a través de marketing pago, la herramienta más poderosa que existe. En ese sentido, ¿vos ujú. estás de acuerdo? ¿Y qué otras herramientas podríamos utilizar para la difusión de lo que nosotros hacemos? A mí me encantan mucho los videos pequeñitos de cosas que se vean, sobre todo con lo que tiene que ver en redes sociales, que se vea dramático. Puede ser que un paciente llore, por ejemplo, como parte de un testimonio de que le coloca sus carillas y esa parte de la autoestima, pues ya sabes, vamos a llamarle, que va a contribuir a eso. A mí, por ejemplo, bueno, en el caso de endodoncia, fisuras de dientes con movilidad. A veces el paciente no sabe que se le mueve el diente y pones un video pequeñito de 15, 20 segundos donde se ve que el diente está dando vueltas para todos lados. El paciente dice, me queda claro que el diente ya va para extracción. Un diente con una fisura, me tocó con un paciente que le habían explicado ya
previamente 2, 3 horas, otros endodoncistas que el diente estaba fracturado, el paciente no creía porque decía, bueno, es que, o sea, tengo el diente fracturado, pero el diente no se me mueve, y ahora me salen con que hay que ponerme un implante. Entonces fue conmigo, le tomé una fotografía, se la puse en una pantalla y le hice la analogía de un vidrio con un diente. Entonces le dije, mira, yo en una endodoncia tengo que debilitar un poco más la estructura del diente, entonces tu diente es muy probable que quede muy propenso a la fractura. Y eso es a lo que se referían los doctores. Tu diente afortunadamente no está fracturado, únicamente está fisurado, pero la posibilidad de que se fracture es muy alta. Me dice, doc, lo que se necesite, y ese paciente terminó haciéndose la extracción de implantes, lo mismo que le habían ofrecido en los otros consultorios, pero con la diferencia de que él lo vio físicamente, ¿no? Y pues básicamente es lo único. Los testimonios, fotografías sí sirven. Ahora, pues si tu mercado meta son los pacientes, crea contenido para los pacientes, no para los doctores, que a mí me pasa mucho que los colegas hacen contenido para los doctores, no para los pacientes. ¿Sí? Y entonces empiezan a explicar con un lenguaje bien técnico, el paciente se queda así como, pues no entendí, y entonces al doctor lo siguen puros doctores en lugar de seguirlo pacientes, pero él quiere que lo sigan pacientes porque de ahí es de donde vive, ¿no? Entonces también eso creo que es importante, que si te vas a dirigir a pacientes, sea en el lenguaje que el paciente pueda entender, con imágenes, diagramas, etcétera, que el paciente le entienda, vaya, ¿no? Es como aprender a definir tu nicho. Es como, bueno, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién estás buscando? ¿Tu clínica hacia dónde se va a especializar? Es como todo. Creo que cada uno debe definir su sello, como su sello de marca. Tipo, como Apple su sello de marca fue innovar, innovación. ¿Cuál es tu sello de marca? ¿Hacia qué es lo que te identifica? Yo, por ejemplo, en mi clínica hablo mucho y todo mi equipo está identificado a generar una transformación de vida, una transformación de vida en el paciente. No ser la urgencia, no ser el dolor, no ser, sino que, bueno, vamos a reparar integralmente toda tu boca y eso te la va a transformar. Abocado, ya sea por la motivación que vos hayas venido, sea estética o sea funcional o sea lo que sea, es generar esa transformación de vida. Entonces, ¿hacia quién le estás hablando? ¿A quién vas a buscar? Y en eso te voy a andar en un tema que tiene que ver qué tan importantes son las redes sociales. En este punto donde todo el mundo está el 90% del tiempo con su celular mirando ahí, a veces las calles están todos como zombies. ¿Qué tan importante puede ser las redes sociales, tanto orgánico como inorgánico? ¿Cuánto uno como consultorio también debería invertir, crees vos, en publicidad? Y después vamos a hacer, si te parece, un pequeño break y después vamos a ir con una gran segunda parte que me gustaría es cómo manipular la parte de capital humano. Pero vamos por parte, como decía tu mujer, deadlines. ¿Qué tan importantes son las redes sociales para uno personal o para clínica individual? Bueno, lo primero antes de responderte qué tan importante puede ser es pensar que el colega que puede estar buscando este apoyo de redes sociales puede ser alguien que está en una gran urbe o alguien que está en un pueblo ahí perdido en la nada de determinado país, ¿no? Me gusta. Entonces, sí, por ejemplo, y esto te lo digo porque he visitado ya ahorita a muchos colegas personalmente, otros en cursos en línea, otros en talleres presenciales, etcétera. Y lo que he visto es que hay personas, sobre todo las que viven en ciudades grandes, y me refiero a una ciudad grande, más de 1 millón de habitantes, ya de aquí en adelante ya pues, se considera una ciudad grande, que la presencia en redes sociales es sí o sí la tienes que tener. Si tienes un pueblito ahí de 40,000, 20,000 habitantes, créeme que si no tienes redes sociales no pasa nada, güey. O sea, repartes volantes, haces perifoneo, haces lo que pues vas a hacer ahí el dentista del pueblo, ¿no? Ahí no necesitas tener redes sociales, pero estás en una urbe de más de 1 millón de personas, sí necesitas estar presente en redes sociales y tienes que dedicar un presupuesto incluso de tu venta, que la recomendación es del 3 al 10% de lo que tú ingresas en el mes debe estar dedicado hacia este departamento de ventas, ¿no? Entonces, aquí ya mucho va a depender de la envergadura de negocio que tengas. Si este 3 o 10% es muy grande, pues ya mejor te haces un departamento exclusivo de puro marketing, pero es tu marketing, ¿verdad? Entonces, cuando no existe esa posibilidad, que tu porcentaje del 3 al 10% que estás destinado para redes sociales no es suficiente para alcanzar a cubrir el sueldo de un par de personas, pues mejor lo contratas de forma externa, pues lo que te cobre esa persona, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del margen que tú tienes para dedicarle a las redes sociales. Y eso sería en cuanto a la parte de económica, ¿no? Y a la parte orgánica, pues hay que hacer bastante contenido también, muy dedicado a la parte
puede ser emocional, pero también a la parte humorística, porque también eso es un nicho de mercado, más bien es un nicho como tal grandotote que puede llegar a viralizarse, ¿no? Ahorita tenemos a alguien que sube un meme y puta, le dan like más personas que si subes un caso clínico, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, sí, en definitiva, sí hay que dedicar ese presupuesto y sobre todo para este tipo de ciudades es imprescindible que lo debas de tener. O sea que es prácticamente para alguien que vive en una ciudad obligatoriamente tener una presencia en redes. Sí Ángel, o ¿y sí. crees que es posible que no hay... Es una de las cosas que más se suele mostrar es que los colegas dicen, no, yo no me quiero mostrar, no quiero estar haciendo esas cosas, esos bailes y esas cosas. ¿Es viable poder hacer algo así no mostrando el rostro? Sí es viable, o sea, se ha demostrado, porque hay varios estilos, pues hay estilos, por ejemplo, donde es primera persona como si fuera un videojuego, haz de cuenta. Entonces tú puedes poner algún tipo de diagrama, puedes estar hablando, pero honestamente las marcas que más fácilmente se van a viralizar son las de donde aparece una cara, definitivamente, y esa cara le está hablando, porque eso genera más empatía, y eso lo saben los algoritmos de Facebook, de redes, de Instagram, de YouTube, de lo que quieras. Por eso es que ahora vemos a muchas personas que hablan, pues, o hablamos en la cámara, pues porque el algoritmo favorece las caras, favorece la humanización de una marca en particular y Claro. eso obviamente hace que sea mucho más, vamos a llamarle atractivo para alguien que está perdiendo el tiempo ahí en su teléfono haciendo Sí. scroll down y dices, ah, mira, y ya como que te llama la atención un par de frases y ya te sigues y ya te enganchas y sigues y sigues y sigues viendo el contenido, pero cuando antes el contenido corporativo era el que reinaba, hoy el contenido de presencia y marca personal es el hoy, es el 2024. Yo pienso que desde el 2020 para acá, ¿no? Que lo aceleró más. Perfecto, Ángel, súper mega respondido. Vamos a hacer un leve descanso y seguimos con la segunda parte que es interesante, pero estamos ahí ahondando temas muy, muy, muy buenos. Así Ujú. que nada, 5 minutitos de break, ¿te parece? Y seguimos con la segunda parte. Excelente, vamos a darle. Ok, volvemos con esta segunda parte. Ángel, ¿cómo te venís sintiendo? Excelente, demasiado bien. Te voy a seguir entonces con los temas incisivos y vamos a ir un poco quizás a lo que más le debe temer el odontólogo a la hora de ir creciendo, que es un poco el capital humano. ¿Cómo gestiono ese capital humano? ¿De dónde lo saco? Tengo algunas fórmulas. Vos al contratar o colegas o esto, solamente te llevas porque sos amigo, él es mi amigo, lo conozco, bla, 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 pero terminás Ujú. formando un vínculo de sociedad, de pareja, de acuerdos, de desacuerdos. ¿Cómo encaraste vos y qué es lo que más te sirvió a crecer y emprender o qué herramientas utilizaste para poder ir gestionando lo que es esto llamado capital humano? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es el talón de Aquiles de todos los negocios, no solamente lo dental, o sea, es en general. Como les había platicado, bueno, les estábamos platicando anteriormente, yo generalmente mis amigos no eran dentistas, mis amigos eran gente que tenía negocios y pequeñitos, o sea, no negocios así de gran envergadura, pero sí negocios pequeñitos y que gestionaban gente. Y ellos me decían, mira, mi dolor de cabeza en el negocio no son las ventas, mi dolor de cabeza son los encargados de los negocios, es decir, el capital humano, justamente el personal que atiende o maneja los negocios, ¿no? Porque simple y sencillamente estás hablando de que el capital humano es justamente capital, igual que el dinero, igual que un tomógrafo, igual que un escáner. O sea, es un recurso. De hecho, por eso se llama recursos humanos. Esto suena muy frío, obviamente, ¿no? Cuando ya nos metemos a cuestiones filosóficas, sabemos que hablar de recursos humanos es hablar de un recurso que tenemos que es finito y que se puede sustituir en cualquier momento. Y eso evidentemente va a ser muy frío el tratamiento, vamos a llamarlo, del patrón o del líder del negocio con su capital o su gente que está trabajando ahí en el negocio. Entonces, en algunas ocasiones y sobre todo por el tipo de disciplina en la que estamos, que es una disciplina en la que cuidamos a las personas, pues también empezamos a cuidar a nuestros trabajadores, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas con estas relaciones, que yo les digo relaciones extrañas o raras, ahí entre una persona que trabaja en tu negocio y a veces no trabaja, como que quiere un sueldo, pero luego llega diciembre y quiere un aguinaldo y empieza a Sí, tener ahí sí, sí, como sí, sí, ciertas sí. Es dudas verdad, sobre, verdad, verdad, verdad. bueno, entonces,
¿qué somos, no? O sea, así prácticamente, ¿no? Claro, 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 claro. Como en una pareja, ¿viste? ¿Qué somos? Me conociste a mi Exactamente. familia, me llevaste a comer, me mostraste a tus amigos y todavía Exacto. no Todavía no tengo, formalizamos, ¿no? no formalizamos nada, no tengo un anillo, no me llamas novio, no, me explico, es como, debe ser Exacto. algo parecido, tipo, demostrar acciones que somos, pero al final no somos nada, a la hora de la verdad, no sé. Me imagino que en el mundo laboral debe ser algo parecido. Híjole, lo que pasa es que miren, o sea, si yo les podía decir dos boost, ¿no? Dos nitros, ¿verdad? Del coche, para que realmente el coche funcione, es tu abogado y tu contador. Se acabó. Ok. Porque tu abogado te va a permitir que te muevas legalmente en todas las áreas de tu negocio. Y el contador te va a permitir que puedas sanear o yo como yo le digo así para poderme entender, oxigenar el dinero, ¿no? Para volverlo que sea limpio. Y de eso se encargan estas dos personalidades. Tu contador obviamente lo va a hacer de tal manera de que sea benéfico para la empresa y también obviamente para el fisco, que es la persona que se encarga de recaudar el impuesto, y el abogado va a hacer lo mejor para ti, pero que a la vez de que sea lo mejor para ti, no esté violando las leyes, porque a veces eso nos pasa, como nosotros no conocemos la parte legal y sobre todo la parte laboral, cometemos muchos errores, ¿no? Y ese es el día a día de todos mis colegas. Me dicen, no, es que tengo una chica que ya me demandó. Digo, ¿por qué te demandó? Porque no tenía contratos. Pues obvio, o sea, ¿qué esperabas, pues? O sea, no había de otra, ¿no? Es que nadie me enseñó. Yo sé que nadie te enseñó, amigo, pero si tú quieres tener un negocio, pues hay que aprender lo mínimo indispensable, ¿no? Que es por lo menos tener un abogado y tener un contador. Y obviamente te tiene que dar el capital financiero para poderles pagar a estas personas. Y entonces ahí es donde viene ya un poco la problemática de cómo ir escalando, tratando de atenuar la mayor cantidad de problemas que esto te pueda llegar a generar, ¿no? Porque sí, contratar a un asistente, claro que es muy válido, ¿no? Yo le digo a contratar a Juventina, multiusos, multipropósito, multifunción, barre, atiende la clínica, la cierra, la abre, esteriliza, te Recepción. ayuda, hace mil y un cosas, ¿no? Pues sí, pero le vas a pagar un sueldo y va a tener la figura de subordinación y aparte va a estar acudiendo siempre al mismo domicilio. Eso aquí en Argentina, en Chile, en Colombia, en Donde Venezuela, en sea. donde sea, se le llama relación laboral y como tal se tiene que obedecer a las leyes laborales, evidentemente. Es un sueldo, tus prestaciones que corresponden según tu país y según la normativa que esté marcando el país. Y obviamente esto a sabiendas de que si llegara a haber algún tipo de convenio o arreglo laboral, pues haz de cuenta que tú vas a ser juzgado aquí y tú, trabajador, va a ser juzgado por acá, ¿no? Es la única área del derecho donde tú tienes que ir remando en contracorriente. Todas las de perder, claro. Vos sos David versus Goliat directamente. Y eso no lo saben los colegas, Es que se la ignora mayoría. y tampoco te enseñan en la facultad la parte legal y de leyes o lo que se da es muy por arriba. Y como no se pone en práctica, porque cuando salís no te tenés que encargar de una clínica vos mismo, sino que tenés que empezar de abajo, o inclusive así, colegas que tengan la clínica hecha ya tienen como un sistema ya armado, entonces desconocen también esa parte. Entonces, en ese sentido, vos dirías que los dos nitros de un consultorio, tus manos derechas deberían ser el contador y por otro lado el abogado. O sea, son las primeras, Definitivamente. ya el colega ya está sumando de ese 10% de marketing, otro porcentaje en contadores y abogados y todavía no está viendo su ganancia, ojo. Exacto, fíjate qué bueno que lo mencionas porque así justamente pasa en la vida real. Mi colega genera $5,000 en un mes y se gasta 10,000. ¿De dónde sacaron los otros 5,000? ¿Quién sabe? Y cuando yo le digo, oye, hay que pagarle a un abogado, me dice, es que ¿de dónde quieres que le pague? Pues justamente de las mismas cosas que estás ahí comprando que no te están generando nada, ¿no? Exactamente. Pero obviamente eso, yo les digo, pero eso no pasa ni en Argentina ni en México, eso pasa en otros países definitivamente. Entonces, una vez que ya la tenemos te voy a robar el nombre de tu personaje, esa Juventina, porque Ujú. creo que todas yo también personalmente arrancamos con una Juventina, que te contestaba el teléfono, que te gestionaba, ¿verdad? ¿Qué fue pasando? Juventina me decía, no doy abasto, necesito Ujú. otra Juventina que se encargue de otras tareas. Y a medida que uno va creciendo, esa segunda Juventina dice también, no doy abasto, necesito que tengamos otro asistente. Y es como que solo se va formando, te vas dando cuenta que vas necesitando de ese más recursos humanos, que cae, si vas creciendo y estos escalafones de tu consultorio van subiendo, y también vos decís, es un recurso que se puede terminar, que un día Juventina no pudo venir más al consultorio y quizás una cosa que a mí me ayudó muchísimo, que después fue implementando y evolucionando, pero fue como, bueno, Juventina, vos te vas, bueno, tenés que enseñarle todo lo que sabes a la nueva Juventina. ¿Me Ujú, explico? ujú. Sí. Este,
porque he tenido la suerte de que todas las personas, por ejemplo, de recursos humanos que se han ido al consultorio, por suerte se han ido en muy buenos términos, en todo bien, pero le puede pasar a un colega que no sea así y que de un día para otro Juventina no esté más. ¿Me explico? Claro. En mi caso, lo bueno que es, bueno, Juventina, vos te vas con una planificación, te vas aquí a 2 meses o 3 meses, bueno, ayúdame a entrenar a la próxima persona. ¿No? Ujú. Estamos ok, listo, bueno, ok. Entonces toda la persona que entra ya sabe que de alguna manera tiene que entrenar a la otra. Pero después está el segundo escalafón, que es que vos tengas un manual de procedimientos, un manual de protocolos, un manual de lo que vos decías, bueno, filmás, Juventina, ¿cómo haces esto para que en la nueva Juventina tengamos un protocolo de cómo se hace la esterilización? O cómo se Ujú. hace esto. ¿Qué es lo primero que se hace en el consultorio? Vos sos la primera persona que entra, listo, se prende la luz por acá, se prende el sillón por acá, los compresores son estos, o sea, cosas tan básicas como esas, como para ir instaurando un protocolo dentro de esa clínica, que aunque vos tengas franquicias o cosas, en cada clínica puede ser diferente. El botón es diferente, la metodología es diferente, pero bueno, ir estandarizando eso. ¿Cómo ves vos o qué herramientas le podrías dar al colega como para ir estandarizando y armando estos protocolos dentro del consultorio y con el staff? Muy bien, muy bien. Esa es una muy buena pregunta y también muy socorrida por mis colegas. Oye, pásame manuales de procedimiento. Les digo, no, mira, lo primero que se tiene que hacer es ubicar cuáles son los puestos principales en un consultorio dental. El Bien, consultorio dental, por, digamos, vamos a llamarlo así someramente, un consultorio dental es un lugar, un espacio físico que es tu autoempleo y que puedes tener 1 o 2 sillones dentales. Cuando tengas 1 o 2 sillones dentales, que lo ideal en un consultorio dental es tener 2 sillones dentales, necesito tener por lo menos 3 departamentos ahí adentro del consultorio, ¿no? El departamento de los dentistas, que son especialistas y dentistas de práctica general. El departamento de asistentes, que va a ser este elemento que decimos Juventina. Pero por el otro lado tenemos el departamento administrativo o la recepción, ¿no? Básicamente son esos 3 puntos. Obviamente en la cuestión dental, pues todo depende de tu expertise como dentista, ¿no? Entonces ahí, pues podemos crear protocolos bastante simples, ¿no? Pero lo que es el puesto de Juventina y de la recepcionista, tenemos que empezar a definir cuáles van a ser las funciones de cada uno de ellos, porque en algún momento, cuando el sistema de ventas te permita que tengas más trabajo, más pacientes, más ingresos, vas a necesitar más personal y tienes que entender en dónde necesitas el personal. Si necesitas un personal administrativo con Lupita, que es la recepcionista, o necesitamos un personal con Juventina, que es la operativa. Y entonces a lo mejor la primera división que vamos a tener de Juventina va a ser una Juventina que sea la supervisora de los asistentes más sus labores clínicas que anteriormente estaba realizando. Y cuando el sistema de ventas y la cantidad de sillones empiece a crecer, voy a necesitar a una Juventina que sea únicamente clínica, es decir, que esté ayudándoles a los doctores. 2, una circulante, que sea la que esté reabasteciendo, obviamente, a la Juventina que está, o a las Juventinas que está ayudándoles a los dentistas, y una Juventina en la parte del selle o la parte de esterilización, y a una Juventina que sea la que esté supervisando. Aquí ya les estoy hablando de una clínica dental que por lo menos tiene de 5 sillones o más, que obviamente en cuestiones de, por ejemplo, Argentina, ya ves que estábamos platicando, por cuestiones legales va a ser medio complicado poderlo llevar a la práctica, ¿no? Pero acá en México, por ejemplo, una clínica dental con 5 sillones dentales, forzosamente necesitamos la figura del supervisor en cada uno de los puestos. Y Lupita, que va a ser tu recepcionista, la vamos a dividir al principio en 2, que sería Lupita, servicio y atención al cliente, con llamadas telefónicas, agenda, cobrarle al mm, paciente, etcétera. Y la recepcionista, que va a ser la administrativa, que es la que va a llevar toda la recopilación de los datos, ¿no? Que sería ticket promedio, ingreso total mensual, gastos mensuales por categoría, ingresos por cada uno de los doctores, horas sillón ocupada, satisfacción del cliente, etcétera. Son puros datos básicamente los es que va a buena esa. recopilar esta persona, ¿no? Entonces, al principio sí se tienen que, pues, lo básico, ¿no? Tienes a Juventina y hace todo esto que les acabo de platicar. Conforme el sistema de ventas te lo va permitiendo y el ingreso se va justificando, es donde empezamos a crear estos departamentos, ¿no? Que el de Juventina, que el de la recepcionista, etcétera, ¿no? Pero sí va gran parte a medida de que tu sistema de ventas te lo pueda permitir, porque si típico nada más vendes pues lo necesario y pues, ahí te quedas con 2 sillones y ahí estás satisfecho, pues también adelante, va, no hay ningún problema, ¿no? Pero ya que de repente tengamos agenda full con 2 sillones, pues ya es un indicativo de que vamos por un camino para escalar al siguiente nivel, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que vas subiendo determinados niveles? ¿Cuándo
decís, en mi caso, por ejemplo, personal, me di cuenta cuando mi juventina o mi asistente dental me dijo, mirá, estaría bueno que, pero ya cuando las cosas iban de explico ya, o sea, yo decía, ¿en qué momento de un año a otro pasé a tener 5 juventinas o en qué momento de estar yo solo con alguien solamente pasamos, que siempre digo, estábamos yo y Luz, que era mi asistente ese entonces, a la foto que nos sacamos el año pasado, que éramos tremendo equipo de unas 15 personas. ¿Cuáles son esos deadlines que vos decís, listo, de aquí en más? O cuando cruzo esta línea, ya necesito ir separando a Juventina que no sea recepcionista y administrativa, sino que ya haya un área de administración, como decías vos, de finanzas, o otra área que me encantó lo que vos dijiste de satisfacción del paciente. ¿Quién debería encargarse o quién debería medir, como me gusta que vos decís, cómo mido Ujú. y quién debería medir la satisfacción del paciente todo el tiempo y en qué momento? Porque hay pacientes que están muy contentos con el inicio y cuando están al final por ahí hay cosas que quieren arreglar y no sería un buen momento, sino que cuando ya hacemos los ajustes y los controles, ¿cómo se distribuye todo ese nivel de satisfacción del paciente? ¿Cuál es un buen momento para hacerlo y cómo lo puedo medir? Primero es que, o sea, ¿cómo vas a justificar, por ejemplo, meter a más personas, ¿no? O sea, hablamos de que Juventina ya está hasta el full de trabajo y Sí, el sí, doctor sí. también, y ya de repente Juventina así como muy humildemente dice, oiga, doctor, como que creo que ya nos hace falta gente porque yo ya de plano no tengo tiempo ni para ir al baño, ¿no? Ok, está bien. Digamos que hay trabajo, ¿verdad? Pero ahora, el trabajo no justifica contratar personas. Lo que justifica contratar personas es que tengas la lana para poderlas contratar. Yo sé que suena muy frío y realmente así lo es, porque si tu base, por ejemplo, de precios al público está mal, por obvias razones, no vas a tener el dinero suficiente para estar costeando más personas. Y entonces la respuesta a tu interrogante es cómo le hago para vender más, para tener más dinero, para poder pagarle a más gente. Bueno, pues es que la clave está en que si tus precios están bien hechos, están bien establecidos, de acuerdo a tu hora sillón, de acuerdo a tus insumos en cada uno de los tratamientos que vayas a cobrar, si tu sistema de ventas es el adecuado, etcétera, pues eso te va a permitir que tengas un margen de ventas y ese margen de ventas te sirva para poderle inyectar otra vez al negocio y a la vez que te genere más ventas y por lo tanto se justifica el que contrates a otra persona. A lo mejor estos son aspectos como muy técnicos, pues muy numéricos, pero visto en la clínica, Juventina anda en friega, bueno, anda rápido de un lado para otro y hace y no sé qué, y lava el instrumental y se queda a la hora de la comida y todo el rollo, ok, está Sí, sí, bien. sí, sí. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y tú ya no tienes tiempo para ver más pacientes, ya tienes casi la agenda full, etcétera, ya te quedas a la hora de la comida, te vas tarde, empiezas muy temprano. Ok, son Sí, focos sí, sí. rojos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar el ingreso de los últimos 2 o 3 meses. Y normalmente hay un comportamiento de nómina o de presupuesto que yo tengo destinado a la nómina, que normalmente no va a oscilar de más del 20% del ingreso que genera la clínica. Ahí va, es buena esa. La nómina profesional, a mí me gusta dividirlo fácil, no sé, es más, no sé si esto lo hablamos con vos, pero Sí, lo sí, pudimos sí, dividir de manera nómina no profesional y profesional. exactamente. Todo eso sumado no debería sumar el 20% del 20% de ingreso. las ventas. Sí, sí, Del exactamente. ingreso, del ingreso. Sí, entonces Tanto no poniendo, profesional como profesional. sí, exactamente, exactamente, Perfecto. profesional como no. Obviamente aquí estamos excluyendo especialistas que propiamente no son nómina, ellos son proveedores, vienen, hacen su tratamiento, se van y listo, ¿no? A menos de que sí estén trabajando conmigo ya bajo un sueldo establecido, independientemente del número de tratamientos que hagan, entonces ya entrarían de parte de la nómina, porque al final la nómina es fija, pues. Perfecto, pero estamos hablando que yo para entender bien y que el mensaje sea bien claro. Clínica o voz independiente o lo que sea. Entraron 10 a tu consultorio, es decir que, perdón, entraron 100 a tu consultorio, por ponerte un número ficticio. Sí, 20 tienen que ir sí o sí para los profesionales, no profesionales administrativos, bla, 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 y que todo eso esté pago en ese 20%. es correcto, tal cual. Perfecto. Puede ser Ujú. más, puede ser menos, pero ronda en ese 20%. Sí, digamos que ese sería, mira, cuando doy cursos, utilizamos el estado de resultados, que tú sí lo ubicas porque te lo da el Notion, pero para Sí, sí. darnos a entender con los colegas es bien simple. Cuando tú tienes alguna enfermedad, te hacen un examen de sangre normalmente para ver entre qué porcentajes o entre qué cantidades se encuentran ciertos elementos de la sangre. Y si empiezan a encontrar ciertos leucocitos, o plaquetas por debajo del número normal o el número de eritrocitos por decilitro cúbico de sangre,
entonces te está dando una señal de que hay algo que no está bien, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. si yo tengo más de un 20% o menos de un 20% de lo que debería de corresponder la nómina, entonces tengo una enfermedad. Hay que investigar si tu enfermedad es exceso de trabajo o exceso de personal, Sí, 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 ¿no? sí, me explico. Entonces, ahí incluiría la parte de contadores y abogados también. Sí, todo, Esos son estamos los, hablando de todo. sí, sí, los puedes meter también, siempre y cuando estén trabajando como insisto, o sea, sean parte de tu nómina directa. Directo es que trabaja para ti, ¿sí? Laboratorio, todo, todo debería ir metido a eso. Y Correcto. ahora te hago otra pregunta, porque ya hablamos de, mira, lo fuimos desglosando, como descuartizando Ujú, ujú, de pedacitos. claro. Ahí estamos hablando de un 10% a marketing, otro 20%, ya el colega ya estoy diciendo, y yo cuando me toca. ¿Y yo cuándo, no? Otro 20 a las nóminas profesionales y no profesionales. Otro gran ingreso, o otro gran ingreso que yo siempre veo los números, que digo, wow, qué abismal que es, porque siempre lo fuimos desglosando. Antes era bastante más inconsciente de todo. Ahora que cada vez estamos siendo más ordenados, y wow, mirá cuánto es para esto y cuánto es para el otro. Otro de los grandes ingresos o egresos, perdón, de una clínica son las compras. Ujú, Compras, insumos, materiales, las ujú. tonterías que hoy se rompió tal cosa, se rompió tal otra, emergencia, el sillón no funciona, el sector de alta tal cosa. ¿Qué porcentaje y quién debería encargarse de las compras? Porque siempre fue como un que es el área administrativa, es la coordinadora de los asistentes que siempre está muy en contacto con los materiales. ¿Quién sería, y esto ya va más a cuenta mía, ya esto es una pregunta más Una consulta personal? personal. Sí, 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 sí. ¿Quién es la persona ideal que debería encargarse de las compras mensuales, que es un tema muy ahondante en las clínicas? Y ya repito, ese tema personal. ¿Quién? Porque raya, me da la sensación que en lo administrativo, pero también raya en que debería encargarse por ahí la jefa de asistentes. Ujú. ¿Quién debería ser el máximo ente regulador de las compras? Y cierro con esto, que es qué porcentaje se le tendría que destinar o qué porcentaje del ingreso Tendría que ser mensual debería. para insumos, ¿no? Ok. Bien. Es, qué buena, muy buena pregunta, ¿eh? Y qué bueno, porque créeme que no eres el único que tiene esa duda. Ahí les va. Hay una persona que se encarga de la gestión de la compra y hay otra persona que se encarga del requerimiento, que es el inventario, que es muy diferente, ¿no? Ah, muy Entonces, bien. el asistente, que es el que se encarga, vamos a llamarle del día a día del consumo de los insumos, ¿verdad? Del depósito dental, es la que sabe qué cantidades aproximadas se necesitan. Ahora, si quieren que esto se los dé un poco más exacto, algo puede ser un control y rotación de inventarios que se puede hacer con una bitácora escrita o con una bitácora digital, y eso te va a dar más o menos una perspectiva de lo que la clínica necesita por mes, en cantidad de guantes, cubrebocas, anestésicos, agujas, etcétera. Entonces, esa lista, vamos a llamarle, es la lista A, ¿no? Entonces, la lista A va a pasar a la persona que se encarga de la gestión de las compras, que en este caso sería la recepcionista o la persona que se encarga de la gestión de las compras. Y la recepcionista llama para pedir la lista. Entonces, aquí hay dos opciones. La primera es personalmente el dueño va y recoge los insumos, vaya, y se los da a Juventina para que haga un check-in de la lista, revisando que se cumplan con todas las expectativas, o la segunda opción es lo hablo y el depósito va y me lo surte ahí directamente a la clínica, y de igual manera la Juventina, la que pidió los materiales, tiene que hacer el check-in de la lista. O sea, únicamente la función de la recepcionista es llamar para hacer el pedido, vamos a llamarlo así, y si hubiera alguna duda del aspecto clínico, por ejemplo, marcas, ahí está Juventina a un lado y están haciendo el pedido entre las dos, pero quien se encarga ya propiamente de revisar que esté al 100% es la persona que lo pidió. En este caso es Juventina, es decir, hay un trabajo en equipo en ese aspecto. Entonces, si Juventina y Lupita no se llevan bien, olvídate del problema que va a ser ahí entre ellas, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. en nuestro caso, por ejemplo, vamos a llamarlo así, muy, muy, muy a grosso modo, yo me encargo de hacer únicamente todo lo que tiene que ver con relación a pagos. Y generalmente yo los pagos los hago el día 14 y el 28 del mes. Entonces, si por X o Y razón falta material en la clínica, las asistentes
se lo piden directamente a mi esposa, que mi esposa es mi juventina, bueno, una de mis juventinas, pues, pero la Ok. principal, y ella se encarga de ir por el material o de hablar para pedirlo, y ella revisa que esté bien el material, y yo únicamente me encargo de hacer el pago. Pero tu esposa hace de administración, entonces. Pero la administración clínica, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque ella tiene una lista de materiales y ella es la que sabe qué tipo de, qué marca, qué gramaje, qué cantidad, Bien, que todo eso, porque ella es la clínica, ella es la que sabe bien. esto, ¿no? Porque a veces le damos la lista a la secretaria y la secretaria le dicen, oye, es que no tenemos gutapercha de la marca iGenic, pero tenemos Metabiomed. Y la chica así como, pues, no, pues sí, Sí, tráeme sí, sí, esa, sí, sí. ya, o sea, pero Sí, no sí, sabe sí. nada de lo clínico. Pero vamos, yo te voy a poner en donde las papas queman, como decimos acá nosotros. Vamos, yo estoy cementando una carilla, vamos a suponer. Y yo Ujú, pido, chicas, denme el color, no sé, ujú. UE2 de Miserium. Y llegan las chicas y ven y no está. Ok. Y yo digo, pero necesito UE2. Me puedo imaginar qué alternativas tengo, lo puedo solucionar en el momento, pero en ese momento me queda, chicas, no puede ser que no haya UE2. ¿De a Ujú. quién recae esa máxima responsabilidad? ¿Las tengo que citar a las dos en equipo y decirles, chicas, esto no puede volver a faltar? ¿O reviso en mi responsabilidad? Yo siempre digo, es mía. O sea, algo en el sistema está fallando, algo pasó. Ujú, ujú. Pero ¿en quién debería recaer esa responsabilidad? ¿Tanto en las asistentes que no hicieron ese reporte de lo que faltaba o en la administración que no gestionó y no revisó el check-in? ¿O me explico dónde voy ahí aceitando el motor? Ahí obviamente es responsabilidad de la persona que está requiriendo el material, que puede ser, que generalmente es la clínica, la asistente, vamos a llamar la supervisora de asistentes, ¿no? Que se supone que ahí les va, y este a lo mejor es un tip bueno que les puede servir. El control y rotación de inventario se hace a través de una técnica que se llama 5S, que es bien simple. Las 5S es organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Son esas 5S: organizar, limpiar, estandarizar y ordenar. Es una técnica que utilizan los japoneses, ¿no? Hay unas empresas por ahí medio conocidas, no sé si las ubiquen, una se llama Toyota, ¿no? Hace Sí, 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 sí. automóviles, otra se llama Honda, utilizan las 5S, entonces por algo son las empresas que son, ¿no? Entonces, las 5S, yo, por ejemplo, lo que les sugiero es que las 5S se hagan los viernes entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, o entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Ahora, ¿qué es eso? Básicamente consiste en lo siguiente: abro los cajones, saco las cosas, reviso caducidades, reviso cantidades, y si algo me falta, lo primero que voy a hacer es meter el material nuevo y meter el material viejo encima. Ahora, para poder hacer esto, que es a lo mejor muy simple, la disciplina se hace específicamente los viernes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Por lo tanto, tu entrega de la lista de materiales la vas a hacer en ese periodo de tiempo, y tendríamos el viernes en la tarde y el sábado en la mañana para que el material esté en la clínica el lunes a primera hora, ¿sí? Pero este es semana tras semana, y Juventina es la que se encarga justamente de estar supervisando a las asistentes que hagan este trabajo. Porque si la figura de supervisión no existe, Ariel y a Ahí la va, comunidad, eso. Sí, 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 sí. Esto es entonces, importante. sí, si la figura de autoridad de supervisión no existe, esto se va a convertir en una frase que me gusta mucho, que dice: orden dada no supervisada es una pendejada. Me encantó, por favor, ¿Sí? repetilo, repetilo. Orden dada no supervisada es una pendejada. Y entonces a veces yo, por ejemplo, les digo, faltó tal material, ¿no? Como en el ejemplo que me acabas de decir, pero a lo mejor yo no tengo la figura de supervisión que se encargue de supervisar las 5S o la revisión y control y rotación de inventario. Y entonces, sí, a lo mejor fue deficiencia de las asistentes, pero le correspondía a la supervisora supervisar esa actividad. Y si no la supervisó, entonces es problema de la supervisora. Te hago otra pregunta y ahí Ujú. también raya el título personal. Ya no tienen que ver con el esquema que programé para este podcast. ¿Es conveniente que las asistentes tengan en sí una figura de supervisión solamente de asistentes? Porque la administración también tiene como una jerarquía más alta o paralela y que también supervisa todo en general. ¿O vos recomendás que siempre las asistentes tengan como una jerarquía siempre a seguir y que la administración no se meta tanto en eso? Sí, lo que pasa es que la administración no sabe de lo clínico. Y Ahí de va. hecho, esa es la lucha eterna siempre con mis colegas, porque es que el administrador me pide esto,
pero los dentistas me piden esto, ¿ok? Entonces tú necesitas tener un líder administrativo que únicamente supervise los datos, vamos a llamarle, que te generan la parte clínica, pero realmente no puede opinar ni decir nada respecto a eso porque él no es dentista. Y la supervisión tiene que ser correspondiente al líder clínico o al líder operativo de esa clínica dental, que pudiera ser Juventina o pudiera ser alguna otra persona, pero que sí tenga el conocimiento de lo clínico y que sí esté todo el día, pues, ahí en la parte clínica, ¿no? Entonces, ¿recomendás tener como una coordinadora de asistentes y que lidera a todas las demás asistentes? Es correcto, tal cual, tal cual. Y puede ser tu dentista, ¿eh? O sea, puede ser tu top, digamos que tu mano derecha. Yo soy el dentista, no sé, me pongo el nombre, no, yo soy Juan, el dueño de la clínica y soy el dentista y mi mano derecha es Juventina. Entonces, Juventina supervisa a todas las asistentes, pues. Pero Puede también ser odontólogo, puede ser asistente, puede ser no, claro, pero tiene que ser del área de odontología, digamos. Exactamente, sí. Y realmente la clave para que esto haga clic es hacer un test de personalidad con la Juventina. Me gustó eso. ¿Cómo se hace eso? A ver. Sí, pues Juventina tiene una personalidad muy particular para que esto suceda. Porque si pones una persona que sea muy introvertida, muy tímida, y la pones de líder de un montón de arpías ahí en la clínica, pues se la van a comer viva, ¿no? Entonces necesita un carácter especial ella, ¿no? Entonces esa sería una manera, ¿no? Y hay varios test de personalidad muy interesantes. Cualquiera les sirve, siempre y cuando tengan un perfil del tipo de Juventina que necesitas. Tu departamento te lo va a mantener, pero mira, bien a raya, bien instrumentado, como si fuera un conducto radicular. Es más importante tener una muy buena personalidad de líder, y aún así no ser alguien muy organizado, o requerís que esa área sea alguien por ahí que no tiene tanta personalidad, pero que es organizado y puede dar órdenes. Generalmente van en polos opuestos, o sea, o tienes una persona muy mandona, como le decimos, ¿no? Que manda y así que, pero a la hora de querer ejecutar, necesita esa persona que lo ejecute. Entonces, haz de cuenta que yo soy la persona que visualiza, vamos a suponer, yo soy Juventina, ¿no? Juventina y tengo el perfil, entonces yo agarro a un asistente y le digo, tú vas a hacer rotación y control de inventarios y yo voy a estar aquí supervisándote, porque si yo Juventina lo hago, voy a hacer pendejadas, ¿no? Entonces, prefiero ponerte a ti a trabajar y a la otra, a la clínica, le estoy dando indicaciones de cómo organizar la chorola, cómo acomodar, cómo hacer X procedimiento clínico, porque si yo Juventina me pongo a hacer, voy a hacer puras pendejadas. No sé si me da a entender. La personalidad en un equipo de alto desempeño es clave para que ese equipo funcione. Entonces, no necesariamente tiene que tener todas las habilidades del mundo, ¿no? O sea, puede ser muy buena mandando, ¿no? Y le hacen caso. Y a lo mejor no es la más organizada, pero alguien de su equipo de trabajo va a cumplir esa función de organizar. Perfecto, sí. O sea, que tenga en su equipo de trabajo a alguien extremadamente organizado, pero que la sigan a esa persona. Me explico, que pueda liderar y que pueda dar frente a todo en general. Me gustó, Exacto, me gustó. O sea, da como metafóricamente un buen consejo que podría la gente seguir y guiarse, y que no necesariamente la persona más organizada, porque por ahí esa persona que es organizada da órdenes y los demás no tienen una capacidad de influir, ¿se entiende? Entonces, exacto, tal cual. no estaría para ese puesto. Es correcto, tal cual, porque la personalidad te dice, te sirve específicamente para que haga esta función y en este departamento te lo solucionaría sin ningún problema, ¿no? ¿Podríamos resumir qué personalidad hace función? Sí, hay una personalidad que es, vamos a llamarle extrovertida, pero que tiene un carácter fuerte, vamos a llamarlo así en resumidas cuentas, ¿no? ¿Cómo te das cuenta al entrevistar, por ejemplo, a esta persona? Porque te contesta muy firmemente, porque rara vez está nerviosa, porque si tú la pones en aprietos con alguna pregunta, busca la manera de cómo podértelo responder y eso quiere decir que tiene el perfil para, si en determinado momento tiene que resolver en un futuro, lo haga relativamente rápido, ¿no? Y la persona que necesitamos en organización, en la parte organizativa, es una persona increíblemente tímida, increíblemente introvertida, que casi no habla, casi no dice nada, pero hace maravillas en la computadora, no sé cómo le hagan, no sé dónde lo aprendieron, pero están tan metidos ahí en la compu que... Y no falta nada, no está todo muy metódico. Puntual, exactamente, es bien puntual, te organiza todo así, justificado, como que tiene esa, ¿cómo se le dice? Obsesivos compulsivos, ¿no? Ese es el ahí término va, que sí. utiliza, ¿no? Por ahí de cara a Increíblemente. público conviene tener una cosa, y después para la parte interna y organizativa conviene tener otros perfiles. Es correcto, tal cual, así lo acabas de decir. Por eso es que en una clínica es importante tener de todo un poco. Si queremos que todos sean de la misma manera,
Luego hay clínicas donde todos cumplen el mismo perfil y es un peleadero ahí entre todos, porque nadie quiere subordinarse al otro y hay lucha de egos y ahí tenemos una pelea generalmente entre las asistentes, que porque no, yo tengo más tiempo con el doctor y que con la doctora, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí puede llegar a minarte el crecimiento, ¿no? Y ni siquiera es lo clínico, ni siquiera es la venta, o sea, es No, formar un no, equipo sí, de sí, sí, sí. trabajo, o sea, ¿no? Y vos, Ángel, hablando de esto, porque es un tema hiper mega entretenido, ¿qué es lo que vos recomendarías para el tema ese interno? Tipo, ¿cuáles son los tips que darías de manera interna como para decir, evito estos problemas internos, lucha de egos? Cuando vas formando cada vez un equipo más grande, se va por ahí instaurando cada vez más eso. ¿Cómo los evito? ¿Cómo los corto de raíz? El tema de formar este equipo, el capital humano, cómo lo gestiono, cómo corto de raíz esa lucha de egos internas. La forma más fácil o bueno, que he encontrado yo, porque obviamente yo sé que a lo mejor por ahí alguien puede decir, no, yo lo hice de esta manera, súper Sí, chido. Yo como lo entendí o como lo empecé a asimilar, fue escalando los puestos. O sea, el puesto no es la persona. No sé si más o menos me da a entender. El puesto lo desarrolla una persona, lo documenta mediante manuales de operaciones y en un futuro esta persona va a migrar a otro departamento de la clínica y por lo tanto si se queda este puesto, alguien que se encuentra en la organización un poco más abajo va a ocupar ese puesto y va a rotar normalmente, ¿no? Entonces, eso a los dentistas, por ejemplo, les queda muy claro, porque si son asistentes, pues, su posición natural es brincar a ser odontólogo, ¿no? Pero a lo mejor en el departamento de odontólogos puede ser un odontólogo que sea el que presente planes de tratamiento, otro odontólogo que sea el que cierre planes de ventas y otro odontólogo el supervisor de estos dos. Y cada uno va a tener una recompensa diferente. Entonces, ya no hablarías de que, ay, fulano tiene más o tal persona tiene más injerencia, ¿no? Porque en un futuro tú puedes ocupar ese espacio también. claro, claro, claro. Tenés ¿Sí? como un diagrama muy establecido en las clínicas y de las posiciones, con lo cual no podría decir, ay, pero ella, ¿por qué tal cosa? O todo el por decir. No, pero mira, el diagrama y la política del consultorio es esta. Es Me esta. explico. Uh Vos -huh. estás acá, esa persona está allá. Y son dos cosas totalmente diferentes, o sea, no se pueden comparar. Se ha pasado volando el tiempo, si querés hacemos unos ¿Sí? minutitos más, cortamos y hacemos unos minutitos más ¿Listo? porque está muy interesante y después vamos a hablar un poco de qué recursos nos podría facilitar, Ángel, si hay algo por ahí que nos puedas dar como para ayudar a los colegas y que los ayude en su día a día. Ok, estamos de vuelta con el Sensei. Mira, estoy pasando increíble, no sabes lo divertido que está haciendo esto. De hecho, estas dos partes se han pasado increíblemente rápido, no me doy ni cuenta y ya se está terminando el tiempo de esos 50 minutos. Y no quiero abusar con tu tiempo, así que ahí vamos con las preguntas incisivas como para ir cerrando el tema. Estamos hablando mucho de protocolos, de cómo seguir los paso a paso, el protocolo, deadlines y demás. ¿Cuáles te pensás vos que podrían ser quizás las tres herramientas top que vos decís, esto no me puede faltar, esto no, o sea, o esto fue un antes y un después en mi conocimiento de las clínicas? ¿Qué tres herramientas o software o sistemas o formularios que vos decís, listo, esto sí fue un antes y un después en mi clínica y estas tres cosas no pueden no faltar? Definitivamente es un programa de administración de pacientes. Puede ser algo bien básico, el que tú quieras. Puede ser un Dentalink, puede ser acá en México hay uno que se llama DocDoc, que es el que utilizamos nosotros, pero ese es imprescindible. ¿Por qué te va a dar? Te va a permitir acortar ciertos aspectos humanos, vamos a llamarle. O sea, te va a permitir hacer ciertos atajos en relación a no depender tanto de la voluntad de las personas. Entonces, para eso es el programa de administración, para facilitarte ciertas rutas, que sea mucho más simple el día a día de la clínica. Y les pongo un ejemplo bien simple, ¿no? Ejemplo, yo estoy haciendo una endodoncia, ¿no? Termino mi endodoncia y le digo al asistente, no seas malito, hazme la nota de evolución. Y entonces cubrimos la parte clínica haciendo la nota de evolución, pero a la secretaria le aparece el cobro. O sea, mientras nosotros clínicamente estamos haciendo la nota de evolución, a la secretaria le aparece cuánto se le tiene que cobrar al paciente. Y eso te facilita como no tienes idea, porque en el típico caso acá supongo que en Argentina es igual, pero acá en México es, dile a la secretaria que le cobre tanto, ¿no? Entonces ya van y resulta que ahí hubo fuga de información y se le olvidó, el paciente se fue y ya tú vas a hacer tu corte al final del día y, oye, ¿cuánto salió? No, salió tanto. Oye, la endodoncia del paciente tal. No, pues nadie me dijo que le cobrara. Y ya vas con el asistente. Oye, ¿qué no le dijiste que le cobraras tanto? Ay, se me olvidó. Claro, 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 claro. O sea, es a lo que yo me refiero con que te puede facilitar o acortar muchas rutas del día a día de la clínica, ¿no? Eso dentro de varias, ¿no?
la tomografía, las imágenes, el expediente del paciente, la fotografía de ver quién es Juan Pérez Prado, porque tenemos 3 que se apellidan exactamente igual. O sea, eso te facilita enormemente las cosas, esa es una. 2, definitivamente manejar Excel. Ese es algo que creo que para mí, en lo particular, para mí sí fue un antes y un después, saber, o sea, mantener las cosas organizadas en una hoja de Excel que te permita leerla lo más rápido posible. Y número 3, que esta sí también, mira, si pudiera darles a lo mejor una herramienta, vamos a llamarla, y no es como tal herramienta, más bien es un hábito, tener por lo menos 3 cuentas de banco, por lo menos. Ok, a ver, esto es La interesante, no lo había cuenta, escuchado. exactamente, la cuenta eje, que es la de donde los pacientes transfieren, depositan, pagan, etcétera, ¿no? Y tener otras 2 cuentas, una para el pago de los impuestos y otra para el pago de tus ganancias. Y si tienes eso y nada más tienes acceso, sobre todo, obviamente, a 2 de las 3, es decir, tu cuenta de ganancias no se toca. Y esto obviamente lo puedes estipular con el banco. Le dices al banco, ¿sabes qué, banco? Mira, voy a abrir esta cuenta, permíteme depositar, pero no me dejes sacar dinero hasta en un año. Y hacen ese convenio, pues lo firman y todo, y únicamente te permite a ti hacer transferencias, pero no te permite sacar el dinero. Eso te va a apaciguar un Ok. poco tu necesidad de estar gastando en cosas que no tienen sentido. Y aparte te va a forzar a que tengas ganancias, vaya. O sea, que eso es imprescindible en un consultorio o en una clínica dental, en cualquiera de los dos, que tengas ganancias. Ahora, las ganancias no quiere decir que es lo que te ganaste, ojo, ¿eh? La ganancia es aquello que pagó impuestos y se guarda. Ese para mí es la definición de ganancias. Y ese Sí, sí, guardadito te sí. puede servir para lo que tú quieras, para invertir en un nuevo negocio, para un fondo para el retiro, para lo que tú quieras, pero ya tienes un fondo de ganancias al cual no tienes acceso, ¿verdad? Porque cuando tienes acceso, adiós fondo de Chao, ganancias. viene la moto, el auto, todo. Sí, 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 sí. Sí, sí, los yankees le llaman el dinero after taxes, cuando libre de todo, listo, ya pagó impuestos, ya está, es 100% ganancia. Acá se le suele decir ingresos brutos, no sé cómo se le dirá en México, pero sí, es after taxes, listo, que una vez que limpio, que ya pagaste nóminas, pagaste publicidad, pagaste impuestos, pagaste todo, ingresó al sistema bancario, bla, 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 Te pagaste a ti. te pagaste a ti tu nómina y eso, listo. Y reinvertiste en el consultorio y después de todo. Es como lo último que sobró de toda la guerra y terminó en la cuenta de banco. Y decís que eso no se debe tocar. No se debe tocar absolutamente para nada. Por favor, no lo toquen. Digo, es bien complicado, o sea, yo creo que eso es lo que más batalla, o sea, hay colegas que hacen sistemas, hacen manuales, ya saben manejar hojas de Excel, pero al final haz de cuenta que lo ven como el paso para generar más dinero, para gastar en más pendejadas, así lo ven. Claro. Entonces, Y el eso enfoque te, te frena el crecimiento. definitivamente, porque si no tienes dinero. Ahora, también yo sé que hay muchas personas que les recomiendan invierte el dinero, dale vuelta, etcétera, etcétera, pero para ser muy honestos, o sea, las personas que te dicen invierte dinero es porque tienes una cantidad suficiente y esa cantidad la ahorraste. Entonces, a veces tenemos, no sé, 2, 3 meses de ganancia y ya lo quieres invertir. No, 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 o sea, espera que se junte una cantidad por lo menos de un año, por lo menos un año, para que entonces ahora sí puedas tomar decisiones un poco más arriesgadas, más fundamentadas, instrúyete, lee durante todo ese año sobre qué es lo que puedes hacer con ese dinero, al cual le puedas, entre comillas, darle la vuelta, ¿no? Pero por principio de cuentas, si de plano no sabes nada de finanzas, no sabes nada de inversión, créeme que el consejo de dejarlo en un banco donde no te permitan acceder es el mejor consejo que te puedo dar, por lo menos para que no te lo vayas a gastar en cosas que no tienen sentido, ¿no? Y que si no sabes invertir, pues está muy bien, pero ya por lo menos tienes dinero ahorrado, ¿no? Yo creo que también ese es bastante loable hacer eso. Perfecto, Ángel, y como para ya ir cerrando, hago futurología, tenés ese dinero ahorrado y dices, wow, mira todo lo que pude generar en 2 años de clínica, ya pagué las nóminas, ya todo funciona automatizado, ya está todo el manual, tengo protocolos, y digo, y voy al siguiente nivel, y me abro una sucursal, Juanito Pepito, yo estaba en la Ciudad de México, en México City o en Buenos Aires City y ahora me quiero abrir una sucursal en Córdoba, me quiero abrir una sucursal en México, en tu caso en Puebla, en Monterrey, etcétera, ¿no? Monterrey y replicar mi modelo. Ese podría llegar a ser un indicio de que, bueno, me puedo abrir otra clínica sistematizada, van a venir nuevos problemas, nuevos,
puedo arriesgarme porque tengo esa base. Vamos a hablar un poco de ese modelo, no sé si te ha tocado, yo sé que has asesorado muchas clínicas y demás, pero ¿qué pasa cuando ya eso sale de una clínica y ya pasa a ser como un duplicado de tu clínica en otras y estaríamos hablando de un sistema, no sé, de franquicias? ¿Qué nos puedes aportar desde ese punto de vista? Ahí lo más importante son, o bueno, la parte clínica pasaría a segundo término porque en teoría tú ya lo controlas más o menos bien. Es decir, cuando tú vas a franquiciar un negocio es porque tu negocio es predecible y esa es la clave para hacer un negocio, para que sea negocio, para que sea franquicia, vamos a llamarle, el negocio tiene que ser predecible. Es decir, que si tú haces determinada acción en el negocio, sabes que se va a producir predeciblemente ese resultado sin tal vez tanto sesgo, ¿no? Sesgo me refiero al hecho de que estés haciendo experimentación. No, es que no conozco el mercado. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, 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 o sea, no. Ya no puedes andar con ese tipo de cosas Claro, porque claro, en claro. teoría tuviste muchos años para hacer ensayo, error, hasta que pulas el sistema de trabajo, ¿no? Entonces, ya que tienes ese sistema que sea más o menos predecible, que sabes que el input que le inyectes a ese negocio va a dar un output y es predecible, entonces automáticamente viene la parte más, lo que yo le digo, la parte más pesada del negocio, que es la parte de la protección del capital intelectual. Es decir, proteger tus manuales de operaciones, proteger tu sistema de trabajo, proteger los activos, proteger las instalaciones, proteger los márgenes, proteger la distribución del negocio. Todo eso cuesta mucho dinero normalmente, ¿no? Eso es lo que realmente le da el valor al negocio, la parte jurídica, ¿no? Estructurar todo lo que tiene que ver el capital intelectual, porque pues se supone que eso va a nombre ya sea de una empresa o de una persona en su defecto, ¿no? Y O de entonces, ambas. o O de de ambas, ambas. claro, sí, sí, sí. Podría ser uno como beneficiario, etcétera, ¿no? Pero ahí estamos hablando de figuras meramente corporativas y aquí ya tus amigos ya no van a ser los abogaditos, ahora tus amigos van a ser empresarios, actuarios, corredores Sí, 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 sí. públicos, es Sí, decir, sí, gente que sí, sí, es está verdad. Te vas en niveles muy... rodeando, es verdad, sí, sí, te vas rodeando de otro círculo. Exactamente, y ellos son los que te van a empezar a dar como el panorama de lo que puedes esperar. Aquí ya no estás hablando de pérdidas de cientos de dólares, estás hablando de miles y millones de dólares de pérdidas si cometes un error pequeñito, como puede ser el hecho, ejemplo, de no registrar el nombre a nivel mundial, no local, a nivel mundial, porque si tú estás en Argentina y quieres poner un negocio en México, tú debes de tener un trade marketing. Entonces, eso cuesta. Y eso es lo realmente pesado del negocio, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tienes ahorrado ahí en un año dices, pues, no, no me va a servir para eso, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que aquí por lo regular ya estás hablando de empezar a hacer convenios, sociedades con fondos de inversión privada, etcétera, porque eso también, ese va a ser el siguiente boost que te va a dar para crecer o exponenciar lo que tú tienes, ¿no? Y aquí vas a empezar a saber algo de corporaciones, de empresas, acá se les dice personas morales, en Latinoamérica se les dice personas jurídicas, etcétera, ¿no? O sea, ya es especializarte en esta área y aquí sí hablaríamos de cuestiones fiscales, de cuestiones de rentabilidad, de cuestiones financieras, que ya no tienen nada que ver con la clínica, ¿no? O sea, ya tienen propiamente que ver con el desarrollo de proteger lo que tienes. Entonces, no es para todos, honestamente, porque quieras o no, o sea, si yo estoy en México y pongo una unidad de negocio en Buenos Aires, voy a perder el control. Y eso a algunos colegas no les gusta, pues, perder el control. Entonces, pues sí es algo que van a tener que lidiar con eso, ¿no? Es parte de dejar un poco, si hablamos, viste que vos en principio dijiste cuestiones hasta psicológicas, es Ujú. dejar tu ego de lado, es correrte de la escena y saber que ya es tu filosofía de trabajo o una filosofía de trabajo que puedes sistematizar y que ya sea acá o en México o en Dubái o lo que sea, se puede replicar Replicar, y exactamente. ya es jugar en otras ligas, como dirían los Yankees, y ir Ujú. hablando de que tu círculo ya no sea Juanita, Pepito, tu amigo abogado, sino que sentarte con gente de fondos de inversión, te empezás a sentar y a juntar con otra gente que va a ser a tu entorno y que va a favorecer un poco al crecimiento y al ámbito de tu negocio. Correcto, correcto. Pues también está la otra opción que es viable, que si no tienes el estómago, el tiempo, la personalidad, etcétera, pues invertirlo en bienes raíces, que también esa es buena opción. O un negocio alternativo a la odontología.
más simple de hacer que la odontología. Puede ser un gabinete de radiografías, un depósito dental, o sea, de alguna forma dentro de la misma categoría de salud o de la misma categoría Es dental. bueno. Y la misma base de datos que tienes te sirve para abastecer esos 2 o 3 negocios, ¿no? Un laboratorio dental, etcétera. Creo que sí, afortunadamente podemos tener más alternativas, ¿no? Aquí, obviamente la base siempre va a ser la base de contabilidad, o sea, tratar de tener los números bien a raya para que eso pueda funcionar, ¿no? O bien a raíces también. Bien raíces, la ventaja es que no tienes que hacer realmente mucho, no necesita mucho conocimiento, es más seguro, entre comillas, a diferencia, por ejemplo, de arriesgarte a hacerlo de las siguientes ligas, ¿no? Que decías ahorita ya lo que hablábamos de franquiciar tu negocio, ¿no? Que un mínimo error te puede costar muy caro, como decís vos, si no estás bien asesorado, si no estás rodeado de la gente correcta, te vas a apostar a algo más tranquilo, más de tu rubro, de menor escala, como puede ser, como decías vos, pero que en cierto punto siempre te va a dar reciprocidad. Si vos te pones, por Claro. ejemplo, como decías, bueno, algo relacionado, o que estuve invirtiendo durante un año, mi banco no me dejó invertir, listo, pongo un laboratorio dental o pongo una casa dental, que en definitiva, si me transformo en una especie de importador, me va a servir tarde o temprano a mi clínica, me va a beneficiar directa o indirectamente a lo que yo hago. Lo mismo Sí. esto de radiografías, indirecta, indirecta, puedo mandar a todos mis pacientes para ahí. Es un win-win para el sistema, para todos. Aprendo el negocio, voy creciendo, me voy arriesgando y todo. Te digo que sea como una alternativa más simple, ¿no? Pues es que también mucho depende de lo que tú quieras, ¿no? A futuro, porque si, no sé, poniendo un ejemplo de lo que sucede en México, ¿no? Es el dentista que tiene a su esposa y tiene 1 o 2 hijos, entonces pues ya ahí arriesgarte al capital que en teoría le vas a dejar a tu familia, pues es como que te lo piensas, ¿no? 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, sí, mucho depende de qué tanto puedas, qué tanto tu estómago pueda soportar ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final ese negocio o esa clínica puede llegar a ser un negocio que mantiene a tu familia, vaya, y es tu modo de vida, ¿no? Muy respetable siempre y cuando esté bien administrado financieramente y eso te puede servir para ya sea un fondito, algo ahí más seguro, depende, o sea, depende mucho de tu expectativa que tengas a largo plazo y de la situación actual con la que tú cuentes, ¿no? O sea, sí, sí creo que eso, pues es como que una decisión muy personal, porque a veces sí me han dicho, oye, ¿y en qué invierto? Les digo, en lo que tú quieras, o sea, si ya tuviste la fortuna de tener una cuenta de ganancias y durante un año no la tocaste, inviértelo en lo que tú quieras, ya Ya hiciste un está, sí, paso sí, A, sí. que es fundamental, o sea, ya aprendiste a ahorrar dinero, ya donde tú lo quieras invertir, pues ahora sí que yo ya no me metería. Te puedo dar recomendaciones, obviamente, pero no como tal algo que sea un must por hacer, ¿no? Ok, Ángel. Bueno, fuimos desde los inicios, desde la facultad, cuando uno sale, hasta cuando uno ya se proyecta y logra ese 5% que después de un año logró ahorrar, después de taxes, después del fisco, después de las nóminas, después de todo esto, después de varios sillones y demás. Así que fuimos recorriendo todo el deadline que, como vos decías, te fue ordenando un poco. No sabías de dónde arrancar, pero tu esposa en un momento te dijo, bueno, arrancá con lo más sencillo que es tener tu consultorio, a ver, y después anda organizándote viendo cómo se puede ir creciendo. Así que Exactamente. creo, Ángel, que has aportado muchísimo. Desde ya te agradezco todo tu tiempo, todas las anécdotas que nos has dicho y cómo todas estas cosas que nos he ido aportando, que son a la ignorancia nuestra, que no nos han enseñado, que nos encierran en cuatro paredes y vos tenés que saber hacer el conducto, listo, punto, se acabó. Vos tenés que saber ajustar tu prótesis, listo, punto, se acabó. Y no podemos salir de esas cuatro paredes y creo que hoy vos nos has dado una cuota de luz ahí en nuestro Ujú. horizonte como para ir creciendo y expandiéndonos un poco más y no limitarnos únicamente en lo clínico. Correcto. No, pues al contrario, muchas gracias y gracias también a tu comunidad por esta invitación. Espero que, no sé, algo de esta charla que tenemos de cerca de poquito más de 1 hora y media, algo hayan rescatado. Y bueno, no se olviden obviamente seguirnos en nuestras redes. Bueno, yo supongo que ya siguen a Ariel y a mí síganme, Dental Business Training. Va a haber algunas cosas que les va a llamar la atención de mi contenido. De repente me salgo un poco de la tradicionalidad y ahora sí que como dicen las nuevas generaciones y soporten, ¿verdad? Porque sí, Tal de cual. repente me paso con el lenguaje, etcétera, pero pues nunca es con el objetivo de ofenderlos, al contrario, o sea, si algo tengo es que si he creado contenido, pues realmente no es para ofenderlos, es al contrario, para ayudarles en lo que se pueda.
mucho, poco, lo que sea, pero es para eso creamos contenido para todos ustedes. Es disruptivo, llama la atención, genera curiosidad, entonces en eso vos podés otorgar tu mensaje que es muy valioso y lo hemos podido apreciar en toda esta hora y media que te hemos estado entrevistando. Así que muy, 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 hiper, mega agradecido de todas esas herramientas que nos has dado, de tu persona que nos has entregado desde toda tu humildad y nos has dado estas anécdotas personales. Y nada, me voy muy feliz, sé que a la comunidad le va a servir toda esta charla. Desde ya, muchas, muchas, muchas gracias. Como dijo el gran Gustavo Cerati, gracias totales. Totales, exactamente. Gracias a todas y a todos y también un saludo hasta tu patria. Espero pronto estar por allá. Espero. Van a ver. Nos encantaría tenerte, Ángel. Así que bueno, vamos a dejar tus redes sociales para que la gente también te contacte y sepa un poco más de vos y lo que otorgas a todos y cómo ayudas a la comunidad. Así que bueno, nos estaremos viendo en una nueva edición y este podcast va a salir ahí en YouTube principalmente y estaremos compartiendo en nuestras redes sociales los cortos que nos parezcan más interesantes. Así Muy que bien. nada, estén atentos que también tenemos la sorpresa que vamos a compartir un par de documentos y protocolos de asistentes que ahí estuvimos hablando con Ángel de poder compartir Ujú, y nada, estén atentos a eso. Saludos ujú. y nos estaremos viendo.